Bien. Ya comenzamos la siguiente sesión. Por favor, no se les olvide sus presentes. Bien. Continuamos. Entonces nos quedamos en esta filmina. ¿Cuál sería, digamos, la premisa que vamos a utilizar nosotros para esta propiedad coligativa que es a la que se refiere, que es la elevación del punto de ebullición? Ya vimos que al disminuir el punto de presión, cuando nosotros agregamos, como en el caso anterior, un soluto a un solvente, dependiendo la cantidad, nos dice aquí, estas propiedades, en este caso del solvente puro, se ven modificadas debido a la adición del soluto. Ahora nos dice aquí también que cuanto mayor sea la cantidad de soluto, pues obviamente que las propiedades del solvente van a verse modificadas. En este punto estamos viendo la elevación del punto de ebullición. Es decir, si para el solvente puro, en este caso el agua, necesitamos 100 grados Celsius para poder llegar al punto de ebullición, si nosotros agregamos algún determinado soluto, dependiendo cuál sea, obviamente que la temperatura que va a requerir este mismo solvente o esta solución, ya la mezcla de estas dos sustancias, el punto de ebullición se va a ver modificado y va a necesitar mayor, en este caso, temperatura. Bien. Vamos al siguiente punto. Dice, como vemos en la siguiente tabla, entonces disolveremos diferentes cantidades de soluto en 1000 gramos de agua. Acuérdense que 1000 gramos equivale a 1 kilo y 1 kilo de agua o de algún líquido equivale a 1 litro. Entonces, en lugar de gramos, pudiéramos a lo mejor visualizar 1000 mililitros, etcétera. Entonces, acuérdense, aquí el punto, digamos, de equivalencia es igual, 1 kilogramo es igual a 1 litro de líquido. En este caso nos dice que nos vamos a visualizar cómo se disuelven diferentes cantidades de soluto en 1000 gramos de agua a una presión externa de 1 atmósfera. Tenemos una presión controlada, tenemos 1000 gramos de agua, que equivalen en este caso a 1 litro, y vamos a ver. Tenemos en este caso el número de moles de soluto, no nos está diciendo qué tipo de soluto, si es sacarosa, si es ácido nítrico, si es lo que sea. Un tipo de óxido, en determinado momento no nos dice nada. Entonces nos dice que de acuerdo al número de moles de soluto disueltos en 1 kilogramo de agua o en 1 litro de agua. Aquí lo tenemos, dice punto de ebullición solución. Bueno, si se dan cuenta, conforme más moles haya de soluto en la solución, pues mayor será punto de ebullición que se requiera. En este caso sabemos que el punto de ebullición para el agua pura, como bien lo decía Angie, y como también bien decía Angie que se puede encontrar en Google, sabemos que son de 100 grados centígrados y el aumento del punto de ebullición equivale pues a la resta o a la diferencia que hay entre el punto de ebullición de la solución, es decir, el agua ya con con determinados moles de soluto. A este punto de ebullición le voy a restar mi punto de ebullición del agua pura, que ya sé que son 100, y eso me va a dar el aumento del punto de ebullición. Como ustedes se dan cuenta, de acuerdo a esta tabla, mientras más sean los moles de soluto, les vuelvo a repetir, un soluto X, no lo conocemos, disueltos en una cantidad, en este caso en 1 litro de agua, mayor va a ser en este caso la temperatura que requiere para llegar al punto de ebullición, por lo tanto se va a presentar un aumento del punto de ebullición. Y lo vemos en este caso representado por estas fórmulas. Dice entonces, como vemos en la tabla, el aumento en el punto de ebullición es directamente proporcional al número de partículas de soluto. ¿Qué quiere decir? Más partículas de soluto, más temperatura requiere. A eso se refiere que es directamente proporcional. Nos dice aquí disueltas en una masa fija de solvente. En el caso del ejemplo, pues era 1 litro. Ya sabemos que la molalidad expresa el número de moles que se disuelven en 1000 gramos de solvente, lo que representa una masa fija de solvente.
Así, el ascenso del punto de ebullición es proporcional a la molalidad. Este fenómeno queda establecido por las siguientes ecuaciones. Como en el caso de los ejercicios anteriores que presentamos una disminución de la presión de vapor, aquí vamos a presentar en este caso un aumento o una elevación, pero del punto de ebullición. Así como necesitamos ecuaciones para poder encontrar cuánto sería la variación, o en este caso la disminución de la presión del vapor para un líquido después de haberle agregado el soluto, esto nos va a representar una diferencia también, pero nos va a representar una diferencia, pero para adicionar, para elevar. En este caso sí vamos a necesitar, si se dan cuenta, nuestras variables de temperatura. En el caso anterior ocupamos solamente presiones, fracciones molares. En este caso estamos viendo que vamos a ocupar lo que son las temperaturas. Nos dice aquí la constante molar de elevación del punto de ebullición o constante ebulloscópica, que ahorita la vamos a ver, y la molalidad. Entonces vamos aparte de lo que ya hemos visto, vamos a ocupar la molalidad, ¿sí? Y bueno, nos dice aquí que el ascenso del punto de ebullición o la variación, que en este caso, como les digo, va a representar un ascenso, es igual para la primera ecuación a lo que es la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Tal y como vimos en el ejemplo anterior, nosotros pudimos haber sacado en este caso el ascenso del punto de ebullición por medio de una resta. Como estaba después de agregado el soluto, como estaba antes de agregado el soluto, ¿sí? Bien, ahora, otra de las ecuaciones es que el ascenso del punto de ebullición sea igual a la constante molar de elevación del punto de ebullición y multiplicada por la molalidad. Esa se refiere a la ecuación 2. ¿Cuál ecuación vamos a utilizar? Bueno, pues dependiendo de los elementos o de la información que se nos agregue, depende mucho la ecuación que vayamos a utilizar. Si se dan cuenta, todas llegan a una misma respuesta, que es el ascenso del punto de ebullición. O en su caso, si el problema nos diera el ascenso o nos diera esta variación, entonces nosotros tendríamos que hacer un despeje para poder llegar a una respuesta en concreto de acuerdo a lo que nos estén solicitando. Por eso es bien importante, les vuelvo a repetir, poder tener, antes de hacer cualquier operación o de ocupar cualquier fórmula, tenemos que ver qué elementos me está dando el problema y qué es lo que me está pidiendo, para yo así de esta manera, pues saber qué es lo que voy a poner, ¿no? O qué fórmula voy a utilizar. Ahora bien, estábamos hablando de una constante molar de elevación del punto de ebullición o, por su nombre más corto, una constante ebulloscópica, representada por una K mayúscula y como subíndices una EB representando a la ebullición. Bien, como su nombre lo dice, es una constante, ¿sí? Y esa constante va a depender, pues obviamente, de, en este caso, el solvente. Acuérdense que por lo regular va a ser el solvente, como en el ejemplo que vimos de la sacarosa y el agua. El solvente, que en ese caso era el agua, es el elemento o es la sustancia que va a estar produciendo o que va a estar, porque vamos a estarle buscando su punto de ebullición antes y después de agregado el soluto, ¿sí? Entonces, es el solvente en sí el que tiene, digamos, este valor de la constante. Por eso, si ustedes ven la tablita que les puse acá abajo, dentro de los solventes van a ver que son prácticamente puros líquidos. Empezando, acuérdense, con el solvente universal, que es el agua. Luego tenemos como ejemplo un benceno, un tetracloruro de carbono, tenemos un etanol, que es un alcohol, y tenemos cloroformo. Entonces, nos da aquí la información de que los puntos de ebulliciones normales a las que normalmente se encuentran estos solventes en su estado puro, y nos da una constante ebulloscópica, que sería estos grados sobre, en este caso, su molalidad, ¿sí?
nos dice, depende solo del solvente y representa el aumento del punto de ebullición cuando un mol de un soluto no electrolito, no volátil, se disuelven en 1000 gramos de solvente. Nos dice aquí, como un ejemplo, dice, para el agua, la constante ebulloscópica es de 0.52, aquí está, grados Celsius sobre molar. Por consiguiente, una función acuosa de un molar de sacarosa o de cualquier otro soluto no volátil hervirá a una temperatura de 100.52 gramos centígrados. Es importante hacer notar que la elevación del punto de ebullición es proporcional a la cantidad de partículas de soluto presentes en determinada cantidad de solventes. Lo que veíamos en el, digamos, en el enunciado inicial. A mayor número de moles, mayor va a ser la temperatura que va a requerir la solución para llegar al punto de ebullición. ¿Sale? Y vamos con el ejercicio. Dice, calcular el punto de ebullición de una solución de 100 gramos de anticongelante etilenglicol, la cual la tienen aquí ustedes la fórmula, en 900 gramos de agua, cuya, en este caso, constante ebulloscópica es igual a 0.52 grados Celsius sobre, en este caso, molar. Vamos a comprobar si es realmente esa cantidad. En nuestra tablita, constante ebulloscópica, y vemos que sí, es de 0.52. Bien. Paso 1. Al igual que como les he dicho desde un principio y durante las materias que hemos cursado, paso 1, ordena tus datos. ¿Qué es lo que me está dando de información el problema? ¿Cuál es la información que me está pidiendo? Y en el caso de algunos problemas que ya hemos hecho como molaridad y molaridad, si hay que, si necesitamos sacar una masa molecular o molar, debemos de tener nuestras masas atómicas. En este caso, ¿qué es lo que tenemos aquí como paso 1? Tenemos, vamos a ordenar los datos. Para el soluto, que es el etilenglicol, tenemos la masa que me está proporcionando el enunciado, que son 100 gramos, y tenemos la masa molar. Acuérdense, ¿cómo saqué la masa molar? Bien fácil, la saqué por medio, obviamente, de su masa fórmula y posteriormente la convertí a masa molar. Vamos a rectificar rápidamente si es verdad que son 62 gramos sobre mol. Recordemos, a ver, a ver, esta es la fórmula, si ustedes se dan cuenta, la fórmula que corresponde al anticongelante, que es C2H6O2. Entonces vamos a buscar, para empezar aquí, ¿de cuántos elementos estamos hablando en el etilenglicol? Chicos, vuelvo a hacer la pregunta. ¿De cuántos elementos estamos hablando que está compuesto el anticongelante? ¿O lo pasamos ya al ejemplo? 3. Muchas gracias, Isaac. 3. Que es el carbono. Eso es carbono, no es otra, no es una G. Es el hidrógeno y es el oxígeno. Bien. Sabemos que vamos a agarrar nuestra tablita periódica y el carbono se encuentra con número atómico 6, masa de 12. Vamos a poner aquí el 12. Luego tenemos el hidrógeno, número atómico 1, masa de 1. Y tenemos el oxígeno, que es número atómico 8, masa de 16. Ahora bien, si se dan cuenta, la fórmula contiene subíndices. Hay que saber qué subíndice representa cada uno de los elementos para hacer las operaciones. A carbono serían 2 átomos de carbono. Para el hidrógeno serían 6. Y para el oxígeno serían 2. Pregunta, esto no es parte de este tema, pero ya lo vimos. Pregunta. Visualicen ustedes la fórmula de el anticongelante. Este anticongelante tiene o se le puede sacar una fórmula empírica. Esta fórmula que tenemos aquí es la molecular o la real.
pero de acuerdo a sus subíndices, ¿se le puede sacar fórmula empírica? ¿Qué dicen? A ver, los leo. ¿Qué dices, Angie? Yami. ¿Qué dices, Isaac? Sansón. Ángel. Andrés. ¿Qué dicen? ¿A esa fórmula original o esa fórmula real o molecular se le puede sacar una fórmula empírica? Sí. ¿Quién más dice que sí? ¿Quién dice que no? Conste, esto lo vimos desde un principio, no forma parte ni lo vamos a utilizar en este problema, pero sí es bueno el que repasemos y el saber qué tan claro les quedó ese tema. ¿Sí? A ver, ¿quién más dice? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no puede tener una fórmula empírica, esa fórmula molecular? ¿O quién dice que sí también? Nada más a Angie, la tengo aquí poniéndome atención. ¿Quién más? Sí, a ver, aparte de Angie y de Ángel, ¿quién más? ¿Quién más dice que sí? A ver, Isaac, ¿sí o no? ¿Para dónde te haces? ¿Quién más? ¿Quién más? Andrés. ¿Quién más nos ve? Asael. Si me estás viendo o escuchando. ¿Punto extra sobre el examen final? Sí. Sí. Ah, ¿verdad? Entonces sí me contestaron. Ok. Bien. Efectivamente, sí tiene fórmula empírica porque cada uno de los subíndices tiene mitad. En este caso, si le sacamos mitad a todos los subíndices de todos los elementos, entonces vamos a hallar una fórmula empírica mínima. ¿Sí? Digo, esto, vuelvo a repetirles, no forma parte del problema, pero sí es importante que de vez en cuando les den una repasadita a los conceptos que acabamos de ver hace unos cuantos días. Bien. Ahora, vamos a seguir con el ejemplo. Y sí, sí van a tener punto extra. Vamos a seguir con el ejemplo. Entonces, vamos a llegar a lo que es la masa molar. Vamos a rectificar si realmente son 62. Tenemos 12 por 2. ¿Cuánto sería? 24. 1 por 6 son 6. Y 12 por 2, perdón, 16 por 2 son 32. Entonces vamos a hacer la sumatoria, que serían aquí 12. Efectivamente son los 62. Primero un más, obviamente, para poder posteriormente pasarlo a gramos sobre mol, pero estamos de acuerdo que es exactamente lo mismo. Ok, perfecto. Chicos, debemos de estar familiarizados ya a estas alturas del partido con la masa molar del agua. Aquí la masa molar pues, también nos da, no nos da el problema, pero sí ya es un elemento o es una información que nosotros ya debemos de tener como constante. Bien, para los datos con respecto al solvente, acuérdense que el solvente ahorita lo estamos manejando como el agua. Son la masa, que son de 900 gramos dentro de esta solución o de esta disolución. Tenemos la masa molar, que son de 18 gramos sobre mol. Tenemos la constante, que es de 0.52. Y tenemos la temperatura, en este caso, esta T corresponde a lo que es a ver, vamos a irnos para acá. ¿Dónde están? A la temperatura de ebullición del solvente puro. Cuando veamos este puntito acá arriba, como el de los grados, se refiere a la constante, ya sea la presión o en este caso la temperatura del solvente puro o del elemento en puro. Aquí están. Obviamente el elemento en puro, su punto de ebullición, o la de la temperatura es de 100 grados Celsius. Y para la solución, pues no hay datos. Entonces acuérdense que la solución se
se divide en dos partes, en solvente y soluto. En este caso el soluto es el etilenglicol, en este caso el solvente es el agua. Y es toda la información que tenemos. La pregunta en concreto es determinar el punto de ebullición de la solución, que en este caso es representada por TEB, o la temperatura final, si lo quieren ustedes ver de esa manera. Aplicamos las ecuaciones. Acuérdense que tenemos dos ecuaciones. ¿Cuál es la que vamos a aplicar? Bueno, eso depende de los datos que nos den. Por ejemplo, tenemos la temperatura inicial. No la tenemos, que precisamente lo que andamos buscando. O más bien, la temperatura final, que es la que andamos buscando, que está aquí, que no la tenemos. Tenemos la temperatura inicial, sí la tenemos, aquí está. Tenemos la variación. No la tenemos. Y en la segunda ecuación, esta sí no la tenemos, esta información. En cuanto a la ecuación 2, tenemos la constante. Sí la tenemos, aquí está. Y tenemos en este caso la molalidad. Pues no, tampoco la tenemos. Y pues tampoco tenemos obviamente el aumento de temperatura. Ahora nos dice aquí el problema, dice, para poder obtener la temperatura de ebullición de la solución, necesitamos la ecuación 1, pero no tenemos en este caso la variación o el ascenso. Necesitamos entonces hacerlo por medio de la ecuación 2. Vamos a ver la siguiente. Dice, para poder utilizar la ecuación 2, necesitamos la molalidad de la solución que podemos calcular a partir de los siguientes datos. Vamos a calcular los números de moles, tanto para el soluto, bueno, más bien en este caso sería nada más para el soluto. Se calculan los moles. Por ejemplo, aquí la manera en que este problema lo pones de la siguiente forma, ¿no? Que 62 gramos corresponden a un mol, 100 gramos, pues a cuántos moles corresponde. Una regla de 3 simple. En el caso de nosotros estamos utilizando directamente ya sería la fórmula, que sería la cantidad de gramos, perdón, o la cantidad de soluto existente, en este caso en la fórmula, sobre la masa molar, que son 62. ¿Sí? Y si ustedes hacen o sacan los moles del soluto, tanto de este método como por medio de la fórmula que nosotros estamos utilizando, pues van a llegar como quiera a la misma solución. Depende de cómo se sienten ustedes cómodos y sobre todo del que hagan correctamente el planteamiento. En este caso, les pusieron aquí 62 gramos, se refiere a un mol, que es la masa molar, estamos de acuerdo. 100 gramos de la solución, ¿a cuántos moles corresponderá? Bueno, vamos a hacer por medio de este método. 100 por 1 son 100, 100 entre 62 es igual a 1.6129, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí el autor se los redondeó a 1.613. Vamos a utilizar esta fórmula. Ahora bien, la molalidad, acuérdense, ¿cómo llegamos por medio de la molalidad? Son los moles en este caso sobre son los moles sobre la cantidad. En este caso sería sobre los kilogramos, ¿sí? Del solvente. A ver, por favor, por ahí alguien está abriendo su micrófono. Por favor, les pido lo mantengan cerrado. Gracias, chicos. Bien. Entonces, igual aquí de esta forma también lo hicieron por un método de 3 simple, en donde en este caso, el 1.613 moles corresponden a los 900 gramos de solvente. Para los 1000 gramos de solvente, pues ¿a cuánto equivaldrían moles? Nosotros la regla que utilizamos en este caso serían a ver, el número de moles, que es 1.613 sobre 0.9, que es la masa del solvente, pero en kilogramos. A ver, vamos a resolverlo por este método. Sería 1.613 por 1000 entre 900.
nos da a 1.79222222. Si lo hacemos de la manera en que viene la fórmula de la molalidad, tenemos que los moles es 1.613 entre la cantidad de solvente en kilogramos, que serían, en este caso, son los 900 gramos. Si lo pasamos a kilos, serían 0.9 entre 0.9. Y esto es igual a 1.792.22222. Entonces, este planteamiento por la regla de 3 simple y el planteamiento que nosotros hacemos por medio de la fórmula es correcto. Entonces, aquí hay otro camino más para aquellos que no se aprenden bien las fórmulas. Este es otro camino más para que puedan resolver los problemas. Bien, el resultado de la molalidad entonces ya lo tenemos, ¿sí? No lo teníamos, pero ahorita ya lo tenemos. Ahora bien, dice, aplicando la ecuación 2 tenemos la siguiente, ¿no? Tenemos que el aumento de la temperatura, del punto de ebullición o de la temperatura de ebullición es igual a, en este caso sería la constante, que es de 0.52, la cual ya me la están dando, por la molalidad. La molalidad es de 1.792 moles, por lo tanto, o molal, en este caso, molal refiriéndose a la unidad correspondiente a la molalidad. Y al momento de hacer yo mi operación queda de la siguiente manera. Serían 0.52 por 1.792 y eso me da a 0.9318. En este caso, el 18 pues lo redondearon a 19. Ok. Ahora bien, tenemos la variación o tenemos el aumento, chicos, pero no nos está pidiendo el aumento. Nos está pidiendo en este caso la temperatura la temperatura en este caso de ebullición. Aquí me regresé a la filmina anterior, me está pidiendo el punto de ebullición de la solución, el cual sabemos que se representa por medio de la T mayúscula con subíndice EB. Entonces, ya que resolvimos la ecuación 2, por medio de esta ecuación 2 vamos a llegar a este término, al resultado o al valor de este término. ¿Cómo? Haciendo sustituciones y en el caso de esta fórmula vamos a tener que hacer despeje. ¿Sale? Me voy a regresar. Tenemos que esta es la ecuación 2, o más bien la ecuación 1. Esta es la ecuación 1. Ya tengo este elemento y tengo este elemento. Me falta este. Aquí lo primero que hicieron, o lo que hizo el autor fue primero sustituir valores para posteriormente despejarlo, pero lo que podemos hacer también, podemos primero despejar para después sustituir valores. Debe de ser exactamente el mismo resultado. ¿Les parece si despejamos primero? Vamos a despejar T, que es el punto de ebullición, B, es igual a. Si queremos despejar esta variable, tenemos que eliminar esta otra que la está restando. Si la está restando, ¿cómo pasaría a la de izquierda? No los escucho. A ver, vuelvo a hacer la pregunta. Si está restando este elemento a al punto de ebullición, si lo está restando, ¿cómo lo eliminamos? Por favor, los leo. Sansón, Andrés, Jorge Rafael, Ángel, Yami, Angie. ¿Quién más está por ahí? Asael. ¿Le dejamos hasta aquí? Seguimos con el siguiente tema. Bien, seguimos con el siguiente tema. Bueno, entonces contésteme, chicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se suma, se resta para poder eliminar? ¿O qué hacemos, Isaac? Acuérdense, queremos eliminar esto que está restando. ¿Cómo lo eliminamos? ¿Cuál es
No, se está restando. Acuérdense que se está restando. Miren, aquí está. Se está restando. Si yo quiero eliminar este término, ¿cuál es lo contrario a la resta? Suma, gracias. Se va a pasar sumando. Ok, ahora por favor empiecen a hacer las operaciones, sustituyan y a cuánto quedaría entonces la temperatura o el punto de ebullición. Si sumamos, serían punto 9319, que es esto que tenemos aquí. Más, en este caso sería la temperatura inicial del solvente puro, que son 100 grados. Y esto me da a 100.9319. Y esto inclusive hasta es lógico, chicos, porque si yo quiero saber cuánto es la temperatura ya de la solución, es decir, ya con el soluto integrado, pues nada más le sumaría en este caso a mis 100 grados, que es la temperatura de mi solvente puro, nada más le sumaría en este caso la variación, que esta es esta, vaya, lo que acabamos de sacar con la ecuación 2, 0.9319, y me tendría que salir por la suma de 100 más 0.9319, pues serían 100.9319. Entonces, esta es la temperatura a la cual, en este caso, a ver, vamos a regresar. Esa es la temperatura a la cual una solución de 900 gramos de agua, que se le agregan 100 gramos de etilenglicol, esa es la temperatura a la que estaría llegando a su punto de ebullición. ¿Sale? Ok. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya nos quedan menos de 7 minutos. ¿Dudas? ¿Ninguna? Vamos a pasar al siguiente tema. Bien. Ahora aquí la presión osmótica nos presenta otro tipo de propiedad. Nos dice aquí que ciertos materiales como el celofán o bien ciertas estructuras complejas como las membranas de los sistemas biológicos son semipermeables. Un tipo de membrana de sistema biológico semipermeable, es decir, que no deja que cualquier sustancia entre, solamente algunas. El sistema biológico por excelencia sería la piel, ¿no? Es un sistema semipermeable. Dice, es decir, cuando están en contacto con la superficie permiten el contacto de algunas moléculas, pero no de otras. Generalmente estas membranas permiten el paso de pequeñas moléculas de solvente, ejemplo el agua, pero bloquean el paso de moléculas o iones de soluto de mayor tamaño. Este carácter semipermeable se debe a la presencia de pequeños canales o poros en su estructura membranosa. ¿Sale? ¿Lo voy a subir? Sí, lo voy a subir. Saben que todo el material se sube. Voy a subir la calificación del examen de hoy. Si logro revisarlos hoy, les estaría llegando a ustedes personalmente cada uno de sus resultados. Y pues espero que sí. Espero que sí, chicos, para que estén sabidos. Bien. Dice, consideremos una situación en la que solo las moléculas de disolvente pueden pasar a través de la membrana. Si esta se coloca entre dos soluciones de concentración diferente, las moléculas de disolvente se mueven en ambas direcciones a través de la membrana. Sí, es lo que les estoy comentando. Esto es con respecto a las características. Ahora bien, de acuerdo a lo que acabamos de leer, aquí vienen ejemplificadas las dos soluciones. La solución A nos dice que es una concentración de solvente, la concentración de solvente es menor en la solución que tiene más soluto o la solución más concentrada. En el caso de la solución B, es la solución menos concentrada. Por lo tanto, dice la velocidad de paso del solvente de la solución menos concentrada a la más concentrada es mayor que la velocidad en la dirección opuesta.
obviamente el paso que va a tener a través de esta membrana que nos está hablando va a ser mucho mayor la velocidad de paso del solvente en la solución que esté menos concentrada. ¿Por qué? Porque porque la solución solvente más concentrada, como su nombre lo dice, tiene mayor cantidad de soluto, lo cual impide obviamente el movimiento del solvente en sí o de la solución. Digamos que se va haciendo como más espesa, se va haciendo más viscosa, por decirlo de alguna manera. Y dice, por último término, hay un movimiento neto de moléculas de solvente de la solución menos concentrada hacia la más concentrada. La ósmosis, dice, la ósmosis es un movimiento neto de solvente desde la solución menos concentrada hacia la solución más concentrada. De alguna manera ya hemos trabajado con el concepto de la ósmosis, ¿no? Vamos a irnos a las operaciones, que es lo que más me interesa. Nos dice, la presión osmótica obedece a una ley similar a la de los gases ideales. Van Hoff fue el primer científico que analizó estos hechos, los cuales se presentan en la siguiente ecuación conocida como ecuación de Van Hoff. Esto que tienen aquí no es el pi que conocemos de 3.14, no. Es una manera de identificar lo que es la presión osmótica, no se me confundan. La presión osmótica, en este caso su unidad va a estar representada por atmósferas. Bien. Ahora, esto es igual a, nos dice de acuerdo a la ecuación, es igual al número de moles de soluto multiplicado por la constante de gases ideales, que sería esta, por la temperatura. La temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Si no está en grados Kelvin, tienen que hacer conversiones, chicos. Sobre, en este caso, el volumen de la solución en litros. Aguas. Chequen bien que todos los elementos coincidan en cuanto a unidades para que al momento de que les salga el valor de la presión osmótica, pues obviamente va a salir en términos de atmósfera, ¿sale? Mucho cuidado con eso. De acuerdo a la ecuación de Van Hoff, se observa que a temperatura constante, la presión osmótica solo depende de la concentración de partículas, obviamente, y no de la naturaleza del soluto. De ahí que la presión osmótica es una propiedad coligativa de una solución. Es decir, no importa qué tipo de soluto sea, siempre y cuando lo que nos va a importar aquí es la concentración que tenga en la solución. Si es sobresaturada, saturada, concentrada o si es diluida. ¿Sale? Y bueno, también hay un problema. Bueno, aquí tenemos estas pequeñas dos tablitas representan la relación que hay entre una solución concentrada y una diluida, de acuerdo a la presión osmótica. Y bueno, aquí tenemos un problema para poder desarrollar, en donde nos pide calcular el valor de la presión osmótica, que corresponde a una solución que contiene 2 moles de soluto en 1 litro de solución a una temperatura de 17 grados centígrados. Entonces, aquí ya les vienen los datos ordenados de acuerdo a soluto, solvente y solución. Viene la pregunta concreta, ¿qué es lo que vamos a buscar? Como les digo, este pi no es el pi de 3.14, vuelvo a lo mismo, lo estamos manejando como presión osmótica, para que no se me confundan. Y se aplican las ecuaciones. Tenemos dos tipos de ecuaciones. Tenemos esta ecuación y tenemos esta otra de acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, nos dice que, si analizamos los datos, nos dice que tenemos 2 moles de soluto por 1 litro de solución. Entonces, podemos calcular en este caso la molaridad. Para poder nosotros obtener también la presión osmótica, también hay esta fórmula, que es molaridad con M mayúscula, por eso les dije la importancia de identificarlas, por, en este caso, la R, que corresponde a una constante que también está en los datos que acabamos de ver por la temperatura. Y bueno, de igual manera les sale la explicación. Chicos, por el momento sería todo lo que vamos a ver. Más adelante viene definición de Arrhenius para ácidos y bases. Es importante que por favor lo chequen. Hoy no va a haber examen, obviamente, hasta el viernes, pero es pura, es puro texto, vaya, no hay problemas aquí que me puedan representar que se los tenga que explicar. Léanlo porque va a venir el examen del viernes y ya saben lo que hablamos acerca de los ejercicios. Aquí están. Ay, espero que por aquí deben de estar. Bueno,
de los ejercicios. Si no están aquí, se los voy a poner. Aquí están. Estos son los ejercicios de tarea.